En este video resolveremos ejercicios sobre funciones por partes como las que se muestran aquí en esta imagen. Vamos a resolver ejercicios donde, dada la función, vamos a construir su gráfica y al revés, dada su gráfica, vamos a construir su función, así como también a realizar algunas operaciones básicas con funciones por partes. Así que empezamos. En este primer ejercicio nos piden que grafiquemos la función f de x igual x para x menor que 2, 4 para x igual 2, 1 para x mayor que 2. Y luego nos piden que encontremos el valor de f de 0, f de 2 y f de 4. Así que comenzaremos primero graficando nuestra función. Como dijimos, f de x está definida como x para x menor que 2. Eso significa que estamos hablando de una línea recta que pasa por el origen con pendiente 1. Luego, justo en el valor de x igual 2, la función toma el valor de 4 y para valores de x mayores a 2, la función f de x vale 1. Esto significa que la gráfica debe lucir como la que se muestra aquí. Aquí nosotros podemos observar la recta f de x igual x, que es válida hasta el valor de x menor que 2. Dado que aquí indica que debe ser un valor menor que 2, entonces este punto no va a pertenecer en este caso a esta función lineal. Luego, como nos indican acá, cuando x vale 2, la función f de x debe ser igual a 4. Esto significa que estamos hablando del punto 2,4. Aquí podemos ver que cuando x vale 2, entonces nuestra función f de x va a ser en este caso igual a 4. Luego dice que para valores de x mayores a 2, la función vale 1. Entonces nuevamente significa que estamos hablando en este caso de una función constante que es válida para valores de x mayor que 2. Por eso vemos que aquí en este caso está vacío este puntito. A continuación nos piden que encontremos el valor de f de 0. Aquí lo podemos ver de dos formas. Si nosotros nos vamos directamente aquí a la función, como el valor de x igual 0 pertenece a este intervalo en donde x es menor que 2 y cuando x es menor que 2 f de x es igual a x, eso significaría que f de 0 debería ser igual a 0. Si nos vemos aquí en la gráfica, pues aquí podemos observar que la recta corta a y igual 0 justo cuando x igual 0. Por lo tanto, entonces f de 0 debe ser igual a 0. A continuación nos piden el valor de f de 2. Aquí si nos vamos directamente a la función, vemos que cuando x es igual a 2, f de x debe ser igual a 4. Si nosotros tuviéramos únicamente la gráfica, podemos observar que cuando x es igual a 2, el valor que va a tomar la función está definido acá, que es justamente en f de 2 igual 4. Por lo tanto, entonces, esta es nuestra respuesta. Ahora nos piden que calculemos el valor de f de 4. Si nosotros observamos aquí la función para valores de x mayores que 2, f de x vale 1. Como en este caso 4 es un número mayor que 2, entonces f de 4 va a ser igual a 1. Si nos vamos aquí en la gráfica, vemos que cuando x es igual a 4, la función f de x vale 1. Por lo tanto, f de 4 va a ser igual a 1. En este segundo ejercicio nos piden que construyamos a partir de la información que se muestra aquí en esta gráfica la función que corresponde y posteriormente que encontremos los valores de f de menos 6, f de menos 1, f de 0 y f de 3. Entonces vamos a volver a copiar esta imagen en la siguiente diapositiva y aquí vamos a estudiarla detenidamente. Primero observemos que estamos aquí hablando de una línea recta con pendiente negativa que termina justamente en el valor x igual a menos 1. Ese punto no está, en este caso el punto menos 1,5 no pertenece a esta recta. Por otro lado, cuando x es igual a menos 1, la función aquí vemos que está definida como igual a 3. Y para valores de x mayores a menos 1, la función vale 0. Entonces, lo que necesitamos aquí en este caso es encontrar cuál es la ecuación de esta recta que tenemos acá. Y para eso vamos a comenzar primero calculando la pendiente. Aunque este punto no va a pertenecer a la función en sí, pues sí pertenece a la recta, así que lo vamos a utilizar para poder calcular la pendiente, aunque después lo vayamos a excluir a la hora de definir la función. Entonces aquí estamos hablando que tenemos dos puntos conocidos. Este punto que podemos observar acá es el punto menos 5,13 y este punto que de acuerdo aquí a la información es el punto menos 1,5. Entonces con eso vamos a encontrar la pendiente. Entonces en este caso estaríamos calculando la pendiente de la forma como se indica acá. Vamos a restar las coordenadas en y. La coordenada en y de este punto es 5. Le vamos a restar la coordenada en y de este punto que vale 13. Luego vamos a dividir dentro de la coordenada en x de este punto que es igual a menos 1 menos la coordenada en x de este punto que vale menos 5. Al realizar esta operación, el valor que vamos a obtener es que la pendiente es igual a menos 2.
A continuación vamos a usar la forma punto pendiente. En este caso vamos a utilizar este punto, el menos 5,13, que es el que pertenece a esta recta y que está definido también para la función. Entonces vamos a sustituir valores. En este caso, como este punto tiene como coordenada 13 para y x igual a menos 5, entonces sustituimos aquí los valores. Y menos 10 sub 0 sería y menos 13. El valor de la pendiente ya lo calculamos, es menos 2. Y luego acá x menos x sub 0 sería en este caso x menos 5. Recordemos que este valor es menos 5. Entonces acá nos quedaría que y menos 13 es igual a menos 2 por x menos 5. Menos 2 por x nos da este valor, menos 2x. Luego menos menos, esto nos da más. Aquí tenemos 5 más 5 por menos 2. Eso me da menos 10. Y luego al transponer menos 13 al otro lado, o sumando 13 de ambos lados, como lo queramos ver, vamos a obtener que 13 menos 10 es igual a 3. Con eso ya tenemos entonces cuál es la ecuación de esta recta que pasa por este punto y por este punto. Pero al momento de construir la función por partes, por supuesto la recta va a tener que estar definida para valores de x menores a menos 1. Entonces ya con esta información construimos la función tal como se indica acá. Para valores de x menores a menos 1, porque este punto no está incluido, la función es menos 2x más 3. Cuando x es igual a menos 1, vemos que la función debe ser igual a 3, por lo tanto tenemos este valor. Y para valores mayores a x igual a menos 1, como observamos acá, estamos hablando del eje x, es decir, de f de x igual a 0. Con eso ya tenemos construida la función por partes que corresponde a la gráfica que tenemos acá. Luego nos piden calcular algunos valores. Nos piden, por ejemplo, que calculemos f de menos 6. Aquí igual podemos proceder de dos formas. Si lo que tenemos es únicamente esta información, es decir, la función, pues vemos que el valor de x igual a menos 6 pertenece a este intervalo. Como sabemos que para x menores a menos 1, f de x es igual a menos 2x más 3, entonces sustituimos el valor de menos 6 y nos queda menos 2 por menos 6, que es la parte que tenemos acá, más 3. Esto nos daría 12 más 3, que es en este caso igual a 15. En el caso aquí de esta gráfica, pues dado que no tenemos una escala adecuada, pues no podríamos determinar exactamente cuánto vale el valor de f de menos 6. En este caso sí necesitamos tener nuestra función. Ahora, luego nos piden cuánto vale f de menos 1. En este caso, si nos vamos aquí directamente a la definición, vemos que cuando x es igual a menos 1, f de x es igual a 3. Por lo tanto, f de menos 1 es igual a 3. En este caso, aquí sí podríamos utilizar la información que tenemos en la gráfica, porque vemos que cuando x es igual a menos 1, f de x es igual a 3. Nos piden que calculemos cuánto vale f de 0. En este caso, como estamos hablando de que 0 es un número mayor que menos 1, y para valores de x mayores a menos 1, f de x vale 0, entonces f de 0 es igual a 0. O también si nosotros observamos aquí la gráfica, vemos que cuando x es igual a 0, pues la función f de x es igual a 0. Por último, cuando nos piden calcular el valor de f de 3, nuevamente vemos que aquí en este caso el valor de x igual a 3 es mayor que menos 1, por lo tanto su valor correspondiente en f de x va a ser de 0, y por lo tanto podemos escribir f de 3 igual a 0. O si observamos aquí en la gráfica, aunque aquí no aparece por ninguna parte exactamente dónde está el valor de 3, pues se sobreentiende en la gráfica que para valores mayores a menos 1, siempre el valor de f de x va a ser 0. Por lo tanto, aquí en la gráfica f de 3 es igual a 0. En el siguiente ejercicio nos piden que grafiquemos y representemos como una función por partes la función definida como f de x igual x cuadrado menos 9 dividido entre x menos 3 para x distinto de 3 si se define que f de 3 es igual a 8. También nos piden que encontremos para esta misma función el valor de f de menos 1, f de 0 y f de 2. Entonces veamos acá. En principio pareciera que esto va a ser algo difícil de dibujar porque estamos hablando de un f de x igual a x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Por supuesto que es válido para x distinto de 3 en este caso para evitar la división entre 0. Sin embargo, podemos observar acá que el x cuadrado menos 9 se puede escribir como una diferencia de cuadrados, es decir, como x menos 3 por x más 3 dividido dentro de x menos 3. En este caso, recordemos que esta función es válida para cualquier valor de x distinto de 3. Por ejemplo, si x fuera 4, tendríamos 4 menos 3 aquí arriba y aquí abajo también tendríamos el factor 4 menos 3, es decir, que tendríamos tanto arriba como abajo el mismo número, 1 y 1.
podemos dividir entonces 1 dentro de 1 y eso sabemos que nos va a dar 1. Si por ejemplo x fuera menos 3, tendríamos menos 3 en esta parte, y eso nos daría menos 6, y aquí en esta parte también tendríamos menos 3 sobre menos 3 que nos da menos 6. En ese caso tendríamos menos 6 entre menos 6 y por lo tanto podemos cancelar estos dos factores, es decir, independientemente de qué número le demos nosotros, siempre y cuando sea un numerito distinto de 3, siempre lo que vamos a tener acá va a ser un número distinto de 0 que va a estar siendo dividido dentro de ese mismo número que es distinto de 0. Por lo tanto podemos cancelar estos dos factores y nos queda que f de x es igual en este caso a x más 3, pero es muy importante que no olvidemos colocar la condición que tenemos desde un inicio, que esto debe ser válido para x distinto de 3. Una vez considerando esto y también que f de 3 es igual a 8, podemos construir la gráfica de nuestra función, la cual va a quedar definida por partes de la siguiente manera. Como f de x igual a x más 3 para x distinto de 3 y como 8 para x igual 3. Por lo tanto estamos hablando de una línea recta en la cual vamos a tener un punto que corresponde a x igual menos 3 vacío y va a estar redefinido como 8 para el valor de x igual 3. La gráfica que corresponde es la que se observa aquí a continuación. Aquí podemos observar entonces la gráfica de f de x igual a x más 3, que sería esta línea recta que va a cortar aquí al eje vertical justamente en el valor de 3, pero como podemos observar acá justamente en el número x igual 3, la función no está definida. Porque como ya sabemos desde un inicio el punto que corresponde a x igual 3 no va a pertenecer en este caso a esta función, sino que va a estar redefinido como f de 3 igual 8. Entonces nosotros lo que hacemos acá es de que en esta línea recta que nos quedó acá excluimos el valor correspondiente a x igual 3 y lo tomamos nuevamente como f de 3 igual 8, lo que nos va a dar como resultado este puntito. Entonces esta es la gráfica que corresponde a esta función que tenemos acá, definida para cualquier valor de x distinto de 3 junto con el valor de f de 3 igual a 8. Acá, pues como nos piden que calculemos algunos valores, vamos a comenzar calculando el valor de f de menos 1. Aquí para calcular el valor de f de menos 1 vamos a utilizar entonces la definición que tenemos para f de x. Como esta función f de x igual a x más 3 es válida para x distinto de 3, cuando calculamos f de menos 1 sustituimos acá, nos queda menos 1 más 3 y eso nos da 2. f de menos 1 debe ser igual a 2. Luego nos piden que calculemos el valor de f de 0. En este caso, como x es igual a 0 y por lo tanto estamos hablando de un número distinto de 3, podemos evaluar en esta línea y esto nos va a quedar que va a ser 0 más 3 y eso es igual a 3. Luego queremos el valor de f de 2. Nuevamente vamos a utilizar esta línea porque como dijimos esta es válida para cualquier valor de x distinto de 3. Entonces si queremos f de 2 sustituimos acá el valor de x por 2, nos queda 2 más 3 y eso nos va a dar 5. f de 2 es igual a 5. En este ejercicio nos dan dos funciones. Una función es f de x que está definida como menos 2 para valores de x menores que 1 y como 3 para valores de x mayores o iguales que 1. Y tenemos también la función g de x que está definida como 1 para x menor que 1 y como 5 para valores de x mayores o iguales que 1. Nos piden entonces que calculemos una función h de x definida como f de x más g de x y nos piden que construyamos la gráfica. Luego, a partir de esa función, que calculemos h de menos 1, h de 1 y h de 2. También nos piden que calculemos y dibujemos las gráficas de 2f de x y de menos g de x. Y por último, que graficamos la función m de x definida como 2f de x menos g de x. Vamos a comenzar primero construyendo las gráficas de f de x y g de x. f de x dice que es igual a menos 2 para x menor que 1 y vale 3 para x mayor o igual que 1. Entonces estamos hablando que la gráfica debe lucir como se muestra acá. Si x es menor que 1, la función f de x vale menos 2. Entonces estamos hablando de que para valores de x menores a 1, esto es igual a menos 2. Excluimos este puntito, el de acá, porque sabemos que esto es válido solamente para valores menores que 1. Nos dice que cuando x es mayor o igual que 1, f de x vale 3. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el valor de x igual a 1, en este caso el valor de f de x debe ser 3, como indica acá, por el signo igual. Y para valores mayores que 1, esto debe ser igual a 3. Por lo tanto, nos queda una recta horizontal. En el caso de la otra función, g de x es igual a 1 para x menores que 1 y g de x es igual a 5 para valores de x mayores o iguales que 1.
Por lo tanto, la gráfica luce como se indica aquí. Para valores de x menores a 1, la función g de x vale 1, tal como indica la primera línea, y para valores de x mayores e iguales a 1, esto vale 5. Entonces, cuando x es igual a 1, la función aquí queda definida como 5, y para valores de x mayores a 1 también vale 5. Entonces, así es como lucen las gráficas de f de x y g de x. Aquí notemos que en este caso estas dos funciones han sido definidas de tal manera que los intervalos en los cuales tienen un determinado valor son idénticos. Por ejemplo, f de x vale menos 2 para x menor que 1. Es la parte que tenemos aquí. Mientras que g de x vale 1 siempre para el valor de x menor que 1. Es esta parte de acá. Acá f de x vale 3 para x mayor o igual que 1, que es la parte que corresponde acá, y g de x vale 5 para x mayor o igual que 1. Esto nos va a servir muchísimo a la hora de que construyamos la suma de estas funciones. Entonces, para ver cómo hacemos esa suma, aquí tenemos nuevamente las funciones. Hemos eliminado las etiquetas de f de x y g de x para que sea más fácil de visualizar, y las queremos sumar. Entonces, aquí podemos ver cómo quedarían las dos funciones superpuestas, y como indicamos, las definiciones de cada una de estas funciones corresponden en ambos casos a un intervalo x menor que 1 y a un intervalo x mayor o igual que 1. Notemos que cuando x es menor que 1, en el caso de una función vale menos 2 y en el caso de la otra función vale 1. Mientras que para el intervalo x mayor o igual que 1, una función vale 3 y la otra vale 5. Si la sumamos, entonces la suma la hacemos de manera algebraica. Y entonces en este caso, por ejemplo, al tener menos 2 y 1 acá en el intervalo de x menor que 1, el resultado va a ser menos 1, ya que menos 2 más 1 es igual a menos 1. Válido, como dijimos, para valores de x menores a menos 1. Mientras que en la parte de x mayor o igual que 1, una función vale 3, la otra vale 5, y al hacer la suma, el resultado va a ser entonces en este caso 8. Notemos entonces que la suma, la función que hemos obtenido de la suma de estas dos funciones, pues está definida en idénticos intervalos a los que teníamos acá. Es decir, un intervalo para x menor que 1 y un intervalo para x mayor o igual que 1. El resultado final es que f de x más g de x, que es a lo que le hemos llamado h de x, es igual a menos 1 para x menor que 1, es lo que podemos observar acá, y es igual a 8 para valores de x mayores o iguales a 1. Posteriormente aquí nos piden que calculemos algunos valores, por ejemplo h de menos 1. Aquí en este caso pues la gráfica es bastante sencilla. Podemos nosotros observar, por ejemplo, si trabajáramos únicamente en la gráfica, que cuando evaluamos h en menos 1, estamos hablando de algún numerito que se encuentra por acá, dado que se trata de una función que es constante para valores menores que a 1, y en este caso estamos hablando de menos 1, h de menos 1 es igual a menos 1. Si nos fuéramos acá a la definición analítica de esta función h de x que tenemos acá, pues cuando hablamos de x igual a menos 1, estamos hablando de un valor que pertenece a este intervalo. Entonces en este caso h de menos 1 es igual a menos 1. Por otro lado, nos piden que calculemos h de 1. En este caso vemos acá que de la gráfica el valor de correspondiente a x igual a 1 está definido aquí como en este caso igual a 8. Si nos vamos acá a la parte analítica, pues vemos que para x mayores o iguales que 1, que es en este caso lo que nosotros tenemos, h igual a 1, la función h de 1 debe ser igual a 8. Entonces en este caso podemos ya sea utilizar la gráfica o utilizar la definición para poder calcular el valor de h de 1. Luego nos piden que calculemos el valor de h de 2. Como vemos acá, para valores mayores que 1, la función siempre toma el mismo valor. En este caso va a ser 8. Entonces, aunque aquí no aparece exactamente dónde queda el 2, pues es fácil ver a partir de la gráfica que h de 2 debe ser 8. Si lo vemos acá desde la definición analítica, como el valor de x igual 2 es mayor o igual que 1, vemos que h de 2 en este caso debe ser igual siempre a 8. Ahora, tenemos acá nuevamente la función f de x que habíamos definido como menos 2 para valores de x menores a 1 y como 3 para valores de x mayores o iguales que a 1. Nos piden que calculemos en este caso 2 veces f de x. Eso significa que vamos a multiplicar por 2 los valores que corresponden aquí, en este caso, a estos términos que tenemos en la definición de f de x. Es importante aquí notar que lo que vamos a multiplicar por 2 son estos valores, no
no estos intervalos de definición. Entonces nosotros a la hora de multiplicar 2f de x, es decir, al multiplicar 2 por esta definición que tenemos, lo que vamos a obtener es que este 2 va a entrar a multiplicar a este menos 2, se convierte en menos 4, observemos que el intervalo x menos 1 menor que 1 queda intacto, y luego nos queda 2 por 3 que nos da 6 para x mayor o igual que 1. Vemos que aquí, como dijimos, en toda esta parte, que todo esto que hemos haciendo, los cálculos que estamos haciendo acá, estos intervalos no cambian, los cambios van a ocurrir acá en las entradas que tiene la función. Entonces ahora vemos que 2f de x está definida como menos 4 para x menor que 1 y como 6 para valores de x mayores o iguales que a 1. Entonces a la hora de graficar va a cambiar esto va a convertirse en este caso hasta un valor de menos 4, válido para x menor que 1, y esto va a ser igual a 6 hasta aquí cuando x sea mayor o igual que 1. Entonces la gráfica va a verse tal como indicamos acá. Para valores de x mayores o iguales que 1, f de x vale 6, es lo que tenemos acá, y para valores menores que 1, f de x vale menos 4, tal como indicamos acá. Luego nos piden que calculemos el negativo de g de x, donde g de x, como habíamos dicho al principio, está definido de esta manera, como 1 para valores de x menores que 1 y como 5 para valores de x mayor o igual que 1, que es lo que tenemos acá. Para valores menores a 1, esta función vale 1, y para valores mayores o iguales a 1, esto vale 5. De igual manera, como hicimos anteriormente, si vamos a multiplicar esta función por menos 1, entonces este signo menos va a afectar a los términos que están acá, no a estos intervalos de definición. Entonces, cuando calculamos menos g de x, este menos entra a multiplicar a 1, entra a multiplicar a 5, esto permanece igual, y nos queda menos 1 para x menor que 1 y menos 5 para x mayor o igual que 1. Eso significa básicamente que lo que vamos a ver es esta función reflejada respecto del eje x, que es lo que vemos acá. Cuando estamos hablando de valores de x menores que 1, la función g de x ahora es menos 1, en vez de ser 1 como teníamos acá, que la gráfica iba por acá, y ahora para valores de x mayores o iguales que 1 vale menos 5, que sería la parte que está acá, en lugar de 5 como teníamos originalmente cuando teníamos la función g de x. Acá podemos ahora ver qué sucede cuando sumamos ambas funciones. Nuevamente, como en el primer caso que hicimos suma de dos funciones por partes, vemos que ambas funciones están definidas en los mismos intervalos. Entonces, en este caso, a la hora de realizar la suma, nosotros vemos que para valores de x menores que 1, el resultado debe ser menos 1 menos 4, es decir, nos va a dar menos 5, y 6 más menos 5 nos va a dar 1. Por lo tanto, nuestra función m de x, definida como la suma de 2f de x menos g de x, va a quedar definida tal como se indica acá. Como dijimos, menos 1 y menos 4 lo vamos a sumar para valores de x menores a 1, lo que nos va a dar aquí este resultado, menos 5 para x menor que 1, y para valores de x mayores que 1, como aquí tenemos menos 5 y aquí tenemos 6, la suma en este caso va a ser 1. Por lo tanto, entonces nuestra función m de x, definida como 2f de x menos g de x, queda como menos 5 para x menor que 1, que es esta parte de acá. Recordemos que como aquí solamente dice menor, este puntito acá va a estar, o este circulito va a estar vacío, y que para valores de x mayores o iguales que 1, nuestro círculo acá debe estar relleno, y en este caso la función m de x va a ser igual a 1.